tiempo de adoración, pero ahora en la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar aprendiendo acerca de la primera carta a los Corintios. Hemos estado ahí estudiando. Allá en 1991, el escritor español José Saramago publicó un libro que se le llamó El Evangelio según Jesucristo. El Evangelio según Jesucristo, años después, fue publicado en español. Y este libro describe una historia alternativa de Jesús. En este libro se comienza con la concepción de Jesús en la presencia espiritual de Dios, el nacimiento de Jesucristo. Ahí es anunciado por un misterioso personaje que dice ser un ángel. Más tarde, en Belén, Jesús nace en una cueva, es lo que él escribe, y 3 pastores, incluido el ángel, llegan ahí a visitarlo. Como se describe en el Evangelio de Mateo, en esta obra dice que Herodes se entera del nacimiento del rey de los judíos y, según esto, manda a matar a todos los recién nacidos. Entonces, cuando José se entera de este plan, huye con el recién nacido. Cuando Jesús llega a los 12 años, cuenta José Saramago, dice que José es crucificado por los romanos, que por error lo confunden con un rebelde celote. Habla un poco de la vida de Jesús, o narra de la vida de Jesús, que trabaja como un aprendiz de pastor. Luego dice que este pastor le enseña a valorar el trabajo propio, a estar satisfecho con lo poco que tiene. Finalmente, Jesús es llamado a servir a Dios. Dice que inicialmente Jesús no quiere hacerlo, pero entonces Dios forza a Jesús para que lo haga como profeta. Y en Galilea, inicialmente la familia de Jesús, en esta historia que cuenta, no cree en él. Entonces él los abandona y entonces se va con María Magdalena para vivir con ella como marido y mujer, aunque sin ninguna boda formal. En Magdala, dice él, decide partir al mar de Galilea a buscar trabajo con los pescadores ahí, y un día que sale al mar es visitado por Dios y el diablo. Dios le habla de su plan para que Jesús funde el cristianismo, porque Dios está molesto de que solamente una raza en la tierra le ha reconocido y que los demás dioses tengan más gloria que él. Jesús está en principio renuente a este plan porque lo ve como un plan egoísta de Dios, y entonces Dios lo lleva a grandes sufrimientos para forzarlo a que acepte su plan. Finalmente Jesús acepta porque reconoce que Dios es todopoderoso. Jesús entonces se convierte en profeta de Dios, haciendo milagros, predicando. Se hace entonces de un plan, y dice ahí José Saramago que finalmente cuando él va a la cruz, Jesús le dice a los sacerdotes: soy el Hijo del Hombre. Entonces la novela termina con Jesús crucificado y dándose cuenta de que en realidad no cambió nada y que el plan que Dios había diseñado en realidad no había servido de absolutamente nada. Creo que es una gran tontería, motivada por el corazón humano y en gran medida alentada por Satanás para derribar la revelación bíblica de la palabra de Dios. Ahora, en 1993 se publicó un libro que escribió el pastor John MacArthur, que se llamó El Evangelio según Jesucristo. Este libro particularmente exalta el señorío de Cristo sobre aquellos que creen en Él.
Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos libros, cuál de los dos evangelios creen ustedes que hoy se está recomendando como lectura en las universidades para los alumnos de filosofía? Exacto. El primero de ellos. ¿Por qué? Bueno, estamos estudiando la carta a los Corintios y el apóstol Pablo nos está dando las razones por las cuales la sabiduría del mundo está en contra de Dios. Y estamos estudiando en el capítulo 3, en el sermón anterior, comenzamos en el versículo 18, a ver que la sabiduría de Dios es una sabiduría rechazada por el mundo, pero al mismo tiempo nos está diciendo cómo puede ser verdaderamente sabio. Y en el sermón anterior ya revisamos la primera clave, la primera de 3. Esa primera clave fue: considérate ignorante, ahí en el versículo 18, cuando dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? Perdón, en el versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Quieres ser realmente sabio? Dice, considérate ignorante. Esto no significa ignorar toda clase de conocimiento, habilidad, experiencia, información en el mundo, en las ciencias, las artes. Significa tomar un corazón humilde y considerar que lo que uno ha aprendido y el conocimiento que uno ha adquirido no es para llevarlo a uno a tomar una posición orgullosa y arrogante, viéndose como superior a los demás. Esta frase que vemos ahí en el versículo 18, hágase ignorante, significa no te consideres la persona más inteligente, experta, hábil, capaz, brillante, hermosa y espiritual sobre la tierra. Nadie se engaña a sí mismo. Incluso ahí revela el orgullo del corazón tan común por creerse más que los demás. Ahora debemos recordar esto. La iglesia estaba padeciendo, la iglesia de los Corintios estaba en una situación muy complicada porque había grupos y estos grupos estaban dividiendo a la iglesia. Y la iglesia estaba dividida porque los corintios estaban engañados, y estaban engañados porque tenían un corazón orgulloso, y ese orgullo les llevaba a creerse mejor que los demás. Entonces, a través del apóstol Pablo, Dios da un llamado a cada uno de los corintios para decirle: reconoce que eres un ignorante y sométete a Dios y a su palabra. Entonces, esta es la primera clave, y cuando uno toma esta primera clave, entonces uno comienza a ser sabio. Vea la frase al final del versículo 18, este es nuestro propósito, para que sea sabio. Cuando cada uno entonces toma la posición correcta dentro de la iglesia, entonces hay una iglesia de unidad, de armonía. Hay una iglesia que está caminando en la voluntad de Dios. Pero hay una segunda clave para la verdadera sabiduría, y es lo que vamos a revisar en los versículos 19 al 21. Y esta segunda clave es: no sigas la sabiduría del mundo, no sigas la sabiduría del mundo. Versículos 19 al 21 dice la palabra lo siguiente: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Hasta ahí vamos a detener nuestra lectura. ¿Por qué Pablo pone tanto énfasis en desacreditar la sabiduría del mundo? Bueno, la iglesia estaba en Corinto, y debemos recordar, una ciudad ubicada en la punta de la península griega. La ciudad era esplendorosa, tenía un auge comercial, era el paso de navíos de Asia a Europa, era el lugar mercantil por excelencia. Había también una abundancia de placeres, era una ciudad cosmopolita, era la ciudad era de tanto auge que era el lugar donde se llevaban a cabo los Juegos Ístmicos, algo similar a los Juegos Olímpicos de Atenas.
Incluso en el año 46 antes de Cristo, el emperador Julio César mandó remodelar la ciudad y particularmente hizo grandes edificios, amplias avenidas, muchos lugares donde se recibían a los muchos turistas que pasaban por ahí. Corinto era la llamada ciudad de dos puertos, porque incluso el puerto nuevo estaba capacitado, era capaz de albergar navíos de 40 metros, para su tiempo muy grandes. Esto hizo que Corinto se convirtiera en la gran capital de la ciudad de Acaya, de la región de Acaya. Corinto era la ciudad moderna. Además, deben saber esto, era una ciudad que albergaba griegos, romanos, sirios, egipcios. Todos confluían en Corinto porque estaban esperando todo el comercio que pasaba por ahí y todas las cosas nuevas que podían adquirir. Pero además, Corinto tenía una particularidad. Toda esa diversidad cultural, toda esa modernidad, todos esos avances, podríamos decir que era la ciudad moderna, todo ello le daba otra cosa más: religiones. Corinto tenía de los lugares, los templos más hermosos, majestuosos, imponentes de la región. En Corinto estaba, por ejemplo, el templo de la diosa Isis, el templo de la diosa Afrodita, ambas diosas de los marinos. Eran de las diosas protectoras de todos los que andaban en los mares. Ahora, en el centro de la ciudad de Corinto había una construcción imponente con alrededor de 26 columnas de 15 metros de altura. Actualmente permanecen unas 3 o 4 columnas de esa construcción original. Y esa construcción estaba dedicada a el dios Apolos. El dios Apolos era uno de los dioses principales de la mitología griega. Incluso el dios Apolos tenía tal trascendencia que el único dios que estaba por encima del dios Apolo era Zeus. Ahora, el templo del dios Apolos estaba en el mero centro de la ciudad, dominando toda la metrópoli, y para llegar a ese templo había una amplia avenida que Julio César mandó hacer, en la cual se le llamó la Vía Sacra. Y a lo largo de esa Vía Sacra, a los lados mejor dicho, había edificios, monumentos, había construcciones que todas ellas habían sido hechas como una ofrenda para el dios Apolos. Cada uno de los hombres o de las familias importantes de Corinto había mandado hacer estas construcciones como una manera de adorar al dios Apolos. Esto hacía que Corinto entonces fuera la ciudad anhelada, el lugar de visita por excelencia. Apolos era el dios de la muerte súbita, de las plagas, de enfermedades, pero también era el dios de la curación, de la protección de las fuerzas malignas. Era el dios de los rebaños, era el dios protector de los marineros, era el dios que controlaba todo dentro de la mitología griega, toda la prosperidad. Entonces Corinto era una ciudad cosmopolita, próspera, moderna, citadina, atractiva y grandemente idólatra. Y ahí estaba la iglesia de Corinto, en esa ciudad. Y la iglesia de Corinto se conformaba en su mayoría por griegos que antes de venir a Cristo habían puesto su adoración en todo ese panteón griego, en todos los dioses griegos, pero que al venir a Cristo ellos llegaron a la iglesia, pero trajeron gran parte de toda esa cultura. Y llegaron a la iglesia y esto no cambió inmediatamente. Entonces la mayoría de los cristianos tenía todavía una gran dependencia de las cosas materiales, tenía una gran influencia de las corrientes griegas, de la cultura griega. Esto afectaba a la iglesia, porque los que llegaban ahí quisieron comenzar a vivir la vida cristiana de esta forma, como la vivían afuera. Quisieron traer lo inmundo a lo santo, quisieron introducir a la iglesia gran parte de la cultura, y eso no debía ser. Entonces el apóstol Pablo es la razón por la cual él escribe esta carta,
de 16 capítulos, y luego tenemos una segunda carta, y luego estas dos cartas nos dan incluso referencias de que hubo otras dos cartas. Así que la iglesia de Corinto era una iglesia muy necesitada de instrucción, una iglesia que no había entendido que el pueblo de Dios no se trata de ser el mundo cristianizado. La iglesia no es el mundo con letra cristiana. El lodo debe quedarse fuera de la casa de Dios. La iglesia debe ser lo más parecido al cielo. La iglesia, podríamos decir en estos términos, debe ser el cielo en la tierra, el lugar donde Dios es exaltado como santo, santo, santo. Bueno, la iglesia sobre la tierra debe reflejar esa santidad. Ahora, debemos comprender aquí algo importante, lo que muchas de las cartas ya enfatizan, que la iglesia no pertenece al mundo, ¿cierto? La iglesia fue salvada por Dios, es santificada por Dios y será glorificada por Dios. ¿Para gloria de quién? De Dios. Los corintios entonces quisieron introducir a los sabios del mundo a la iglesia. Quisieron meter las doctrinas, quisieron tomar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles y sentarlos en la iglesia e incluso darles la oportunidad de que ellos enseñaran en la iglesia. Y esto no debía ser así. Dios entonces, a través del apóstol Pablo, habla a la iglesia y le dice que ellos no debían seguir la sabiduría del mundo. Si eres cristiano, no debes seguir a los sabios de este mundo. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué? Piensa por un momento en la cultura griega, en el trasfondo de muchos de los cristianos ahí en la iglesia, que ellos estaban orgullosísimos de su cultura, de su pensamiento, de todo lo que significaba la filosofía griega. Incluso en nuestros días, gran parte de la filosofía en nuestra sociedad, como vimos hace una semana, está moldeada por el pensamiento de hombres como Aristóteles, como Platón y como Sócrates. Estos hombres, que se les llamaron los grandes pensadores, moldearon la cultura griega, la cual años después fue exportada a Europa y de la cual nosotros recibimos esto en el siglo XVI, principalmente de España. Los griegos estaban orgullosos de ellos, porque ellos habían expandido el pensamiento humano. Ellos habían llevado a la humanidad a pensar de una manera diferente, más amplia. Se dice que ellos fueron los que llevaron el razonamiento humano a límites que antes de ellos eran inalcanzables. Por ejemplo, en sus teorías, Sócrates propuso que toda persona tiene conocimiento pleno de la verdad dentro del alma y que solo necesita ser estimulada adecuadamente para que la persona entonces se dé cuenta de esa verdad o de esa verdadera sabiduría. Esto puso a la gente a pensar, a reflexionar. La gente comenzó a preguntarse: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿Cómo puedo conseguir esto? Y eso empezó a expandir el pensamiento y comenzó a hacer de la sociedad una sociedad más activa. Su discípulo, el discípulo de Sócrates, fue Platón. Platón propuso que el conocimiento se logra mediante juicios sobre conceptos universales. Platón, a través de sus diálogos, puso a la gente a pensar más allá de lo que la gente podía ver. Comenzó la gente a pensar: ¿y qué es del universo? ¿Y qué es de las estrellas? ¿Y qué es de las leyes que controlan toda la creación? ¿Y qué será acerca de las cosas que no alcanzamos a ver? ¿Qué del alma? ¿Qué del más allá? ¿Qué después de la muerte? Y la gente entonces comenzó a expandir su pensamiento. Y esto trajo gran crecimiento en cuanto a esta clase de pensar. Y luego llegó el discípulo de Platón, Aristóteles. Y Aristóteles dijo lo siguiente: la razón de tu vida eres tú mismo. Tu paz interior es tu meta en la vida. Y escuchen lo que dijo: cuando sientas un vacío en el alma, cuando acredites
que aún te está faltando algo, aún teniéndolo todo, guarda tus pensamientos para tus deseos más íntimos y busca la divinidad que existe en ti. Y estos tres filósofos moldearon una sociedad de un pensar moderno. Y los griegos estaban orgullosísimos de eso, porque esto levantó escuelas de pensamiento. Entonces la gente llegaba ahí a pensar. Y entonces los colocaban, por ejemplo, frente a una piedra y les decía, piensa qué podrías hacer con esa piedra y piensa todo lo que puede ser esa piedra. Y de ahí entonces tenemos parte de la cultura griega, una expresión del pensamiento reflejado en esculturas como el David, como la Diana, etcétera, todos estos. Estos tres filósofos entonces moldearon no solamente el pensamiento de la sociedad moderna, sino moldearon la moral, la ética. Ellos prácticamente para esa sociedad dictaron qué era correcto y qué no era correcto, y la sociedad tomó su pensamiento, formaron todos estos institutos, y entonces la cultura griega se convirtió en la cultura más influyente en todo ese tiempo y hasta nuestros días. Porque aunque había un imperio romano, entonces la cultura griega moldeaba el pensamiento del imperio romano y por eso se convirtió en la cultura greco-romana. ¿Qué clase de pensamiento promovían en lo que acabamos de escuchar, por ejemplo? Uno que excluía a Dios. Un pensamiento independiente, autónomo, egocéntrico, racionalmente centrado en sí mismo como el centro de la vida, excluyendo a Dios. Y esta es la razón por la cual en el versículo 19 Pablo entonces les dice la sabiduría de este mundo. Y cuando Pablo escribe esto, él está en el primer siglo observando todo esto. Recuerdan en Hechos 17, observando la cultura griega. Está ahí él habiendo pasado por Atenas, y está observando, dice, la cultura, la sabiduría de este mundo, lo que ustedes pueden ver, esto, dice ahí en el versículo 19, es insensatez para con Dios. Esta es la razón, dice, por la cual no debes seguir tú la filosofía, el modo de pensar, la manera en la cual el mundo se está comportando, porque está siendo dirigido por un pensamiento ateo. Ya en el capítulo 2, versículos 12 y 13, si se dan cuenta, Pablo había expuesto esta sabiduría del mundo cuando dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noten por favor cómo ahí la iglesia no es llamada a adoptar el pensamiento del mundo. Incluso dice, porque el espíritu que opera en la iglesia es distinto del mundo. Es diferente. El Espíritu Santo, el cual hemos recibido cada uno de los cristianos, Romanos 8, nos lleva a conocer, dice ahí en el versículo 12, nos lleva a saber lo que Dios nos ha concedido. La vida del cristiano entonces se distingue del mundo no en su manera, principalmente no en su manera de hablar, no en su manera de vestirse, no en los lugares que frecuenta, sino particularmente en la condición espiritual y hacia dónde el Espíritu Santo te guía. Versículo 16, ahí mismo, capítulo 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, pongan mucha atención ahí, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Vean, esas palabras son mayúsculas. La iglesia está formada por personas que han renunciado a las ideas del mundo. La iglesia está formada por hombres y mujeres que han renunciado a ideas egocéntricas, autoexaltantes, autosuficientes,
La iglesia ha renunciado a una vida independiente de Dios, ¿cierto? La iglesia es conformada por personas que han venido a Cristo para comenzar a caminar bajo la voluntad ¿de quién? De Dios, exactamente. La Biblia, la palabra de Dios, nos hace dependientes de Dios. Nos hace caminar bajo la guía de Dios. Nos hace caminar en un desierto, ¿sí? Pero siguiendo la columna de nube y de fuego. ¿Sí? Nos hace ir a una tierra diferente, pero una tierra en la cual Él ha prometido estar con nosotros para gobernarnos. Entonces, la iglesia no puede tomar la sabiduría del mundo. Y esa es la propuesta en el versículo 19. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque excluye a Dios. Lo saca de la ecuación, lo saca de la habitación y le dice al hombre, aquí el único que manda, aquí el único que importa eres tú. Y lo que tú desees, lo que tú quieras, lo que es tu voluntad, eso es lo que debe gobernar tu vida. Y este pensamiento de los filósofos griegos fue lo que permeó y controló durante por lo menos 4 siglos hasta antes del apóstol Pablo. 4 siglos la cultura griega, el pensamiento griego dominó la sociedad. Entonces, cuando Pablo escribe a los Corintios, él está preocupado porque los hermanos allá estaban trayendo estas ideas. Y entonces podrías tal vez escuchar conversaciones ahí. Y tal vez alguien preguntando a otra persona, oye, es que mira, tengo un problema tuve una discusión con aquel hermano y es que me quedó a deber, o es que dijo esto o lo otro. Mira, no te preocupes, tú vive y deja vivir. Lo importante es que tú tengas tranquilidad. Mira, toma un cojín y dale ahí lo que quisieras darle a aquella persona. ¿Sí? Entonces, toda esta clase de... Piensen por un momento esta cultura, este pensamiento, cómo estaba moviendo a la gente, cómo la consejería dentro de la iglesia de Corinto estaba siendo afectada y sesgada y sacada de la palabra de Dios porque eran platónicos, aristotelianos o eran socratianos. Y incluso dentro de la sociedad las escuelas se dividían en esto y cada uno exaltaba a los suyos. Cuando llegan entonces a la iglesia, ellos dicen, bueno, está bien, ya no debemos seguir a Sócrates, ya no debemos seguir a Platón y a Aristóteles, pero bueno, ahora vamos a seguir a nuestros líderes. Y en el capítulo 1, si se dan cuenta en el versículo 11 y 12, vean lo que hicieron. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La división que tenían afuera en la sociedad la metieron a la iglesia y comenzaron a hacer mismos grupos y comenzaron a luchar por estas ideas. Por supuesto que si nosotros vemos ahí en el versículo 12 a quienes menciona Pablo, Apolos, Cefas, o sea Pedro y Cristo, todos ellos promovían y hablaban de la enseñanza de Dios. Pero esto no era el asunto era hacer grupos, partidos políticos, para que entonces cada uno pudiera lanzar y promover su pensamiento en gran medida influenciado por la cultura griega. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Es la iglesia llamada a tener esta clase de divisiones? No, de ninguna manera. La que es el pueblo de Dios debe mantener unidad y armonía, y la única forma es cuando desecha las ideas del mundo contrarias a Dios y tomamos todos y cada uno de nosotros lo que Dios dice a su palabra como la norma de conducta, como la regla a aplicar en cada situación. ¿Qué sucede cuando alguien entonces, por ejemplo, te ofende? La palabra llama ¿a qué? Perdonar. ¿Y qué dicen los de acá? A perdonar. ¿Y qué dicen los de acá? A perdonar, exactamente. Y entonces la mentalidad, el corazón de la iglesia se une en torno a la palabra de Dios. Pablo entonces a través de parte de Dios les llama a que tengan cuidado.
y les dice que es la sabiduría de Dios lo que debe controlar sus vidas. Ahora piensen por un momento lo que sucede en nuestro tiempo. No es algo diferente. El mundo en el que vivimos tiene otra clase de filosofía, una clase de filosofía contraria a Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensa la sociedad en general acerca de la vida? ¿Para qué es la vida? Bueno, ellos dicen, vive la vida loca, ¿verdad? Vive la vida loca. Ellos dicen, es una oportunidad para disfrutar de las cosas buenas, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el cristiano? Es una oportunidad para servir a Dios, llevando el mensaje de salvación a quienes no le conocen y edificando una vida para su gloria, ¿cierto? ¿Qué dice el mundo acerca de la familia? Bueno, ¿por qué es que el mundo se casa? ¿Por qué es que forman matrimonios? Y en una frase corta, cualquiera diría, pues para ser feliz, ¿cierto? Para ser feliz. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice el cristiano? No, es una oportunidad para poder dirigir a otros, a mi esposa, para servir en una mayor manera al Señor y todo para su gloria. ¿Qué dice el mundo acerca de los hijos? Los hijos son para llenar el vacío que siento en mi corazón como padre o como madre. Alguien a quien ver crecer y a quien yo le pueda enseñar lo que aprendí de mis padres. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Los hijos son herencia de Dios. Son puestos en mis manos para guiarlos hacia el conocimiento del Salvador y para que ellos sirvan para su gloria. ¿Qué dice el mundo acerca de las adversidades? Dice, cuanto más por ahí uno que otro que alcanza a atinarle un poco. Bueno, son adversidades para crecer, ¿sí? Para aprender, dice. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el cristiano? Son instrumentos de Dios para conocer a Él, para exaltar su poder, su grandeza y para llevar mi corazón a depender más de Él. ¿Qué dice el mundo acerca de la misma sociedad? De los problemas que hay socialmente. ¿Qué dicen? Bueno, la gente tiene necesidades físicas, la gente necesita cosas, necesita doctores, la gente necesita dinero, la gente necesita estatus, la gente necesita paz. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el cristiano? La gente necesita, por encima de todas las cosas, ¿qué? Salvación, arrepentimiento, conocer a Cristo. ¿Se dan cuenta de la manera tan contraria, tan distinta del pensamiento humano, del pensamiento de nuestra sociedad y del pensamiento cristiano, pensamiento bíblico? ¿Qué dicen sobre uno mismo? Cuando se les pregunta, ¿y tú para qué vives? Cualquier persona dice, bueno, yo vivo pues para satisfacer mis deseos. Trabajo porque eso quiero hacer, vivo porque eso quiero hacer, y todo lo que quiero hacer lo hago para finalmente ser feliz. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el cristiano? Ya no vivo yo, ya no vivo para mí. ¿Cómo es eso? Gálatas 2, versículo 19, vean lo que dice ahí en sus Biblias. Gálatas 2, 19. Aquí comenzamos entonces también a llevar nuestra mente a las Escrituras, a entender la perspectiva bíblica del corazón del cristiano. Gálatas 2:19 dice el apóstol Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vean esa frase final, el versículo 19, a fin de vivir para Dios. Y en esa frase, el versículo 20, mas vive Cristo en mí. Entonces, un psicólogo moderno se espantaría ante esto. Diría, de entrada, tienes una baja autoestima. En segundo lugar, tienes
una depresión que te lleva a subestimar el potencial que tienes en ti mismo, lo cual te hace una persona mediocre. Nosotros decimos, no, lo que sucede es que ahora mi vida es vivida para gloria de Dios, en los mandamientos de Dios, en la voluntad de Dios. Vean lo que está diciendo Pablo ahí. Ya no tengo mi propia vida, ya no tengo mi propia mente, ya no tengo mi propia opinión, ni siquiera tengo mis propias ideas. Ya todas mis ideas, mis planes, mis proyectos, si tú me preguntas qué pienso acerca de cualquier tema, ahora, dice él, todo es Cristo viviendo en mí. Mi opinión es la de Cristo. Yo ya no tengo opinión. Y aquí es donde el psicólogo se avienta por la ventana, ¿no? Dice, ¿qué le pasa a este hombre? Está loco, llamen al psiquiatra. Yo ya no puedo hacer nada con él. Háblenle, medíquenlo y métanlo a un lugar donde no siga hablando de estas cosas. En el capítulo 2, versículo 14, dice el apóstol Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. En pocas palabras, para el hombre natural, todos aquellos que han venido a someter y a vivir para Cristo son una bola de locos. Y el apóstol Pedro también replicó esta clase de pensamientos. Si me acompañan a la primera carta en el capítulo 4, versículo 1 y 2, el apóstol Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme o a la forma de la voluntad de ¿quién? Ahora miren, esto es sumamente importante. Culturalmente somos una sociedad que se encuentra gran placer en transmitir las tradiciones a los hijos, ¿cierto? Somos una sociedad tradicional que quiere que los hijos crean lo de los padres y que los padres, porque los padres creen lo de los abuelos. Entonces, lo que el padre hizo, los padres hicieron, quieren que los hijos lo repliquen y así cada uno. Cuando los primeros cristianos en Corinto comenzaron a escuchar el Evangelio y se convirtieron, esto debió ser algo fuerte, familiar, socialmente. Esto debió cambiar. Debió ejercer una presión porque debió cambiar las relaciones. Sin embargo, la Escritura, lo que dice aquí en el versículo 2 que acabamos de leer, dice, no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los pensamientos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Noten dónde está la esencia del cambio del cristiano. ¿Lo notan? En el corazón, en la manera de pensar. Ahí es donde el Evangelio obra, donde cambia el corazón. Ahí es donde el Evangelio hace una transformación. No es solo una vida externa diferente, no, es un cambio de corazón que tú tienes que experimentar al escuchar y creer el Evangelio, porque entonces esto te lleva a ti a considerar ahora la palabra de Dios como la autoridad para tu vida. Cambio completo. Ahora, noten la manera de vivir del mundo. Observen. La sociedad en la que vivimos excluye a Dios, ¿cierto? Vean, por ejemplo, piensen, por ejemplo, en las películas que se anuncian. Los personajes que salen ahí, ¿consideran a Dios? Quiero decir, ves por ejemplo, ahora hablando de lo que está ahí en cartelera, ves por ejemplo ahí a los Minions cantando una alabanza a Dios. Creo que no, aunque no se entiende, pero creo que no es la tonada, ¿cierto? Ves ahí a los héroes de acción
cuando van a emprender la misión, decir, bueno, vamos a orar antes para ver si es que Dios quiere que vayamos? No, aún ves corazones impulsivos, ¿cierto? Arrojados, atrevidos. Y entonces todo lo que está ahí excluye a Dios. Piensen por un momento en nuestras instituciones. Tenemos gobernantes que en las conferencias hablan acerca de una sociedad que debe depender de Dios. No, excluyen a Dios. Veamos, por ejemplo, los hits del momento, en la música. ¿Hablan de Dios? ¿Hablan de las virtudes, las cualidades de Dios? ¿Exaltan a Dios? Creo que no, ¿cierto? Creo que no. ¿Por qué? Porque son canciones que tienen como propósito exaltar al hombre. La sabiduría de este mundo no está de acuerdo con Dios, incluso quiere vivir independiente de Dios, y nosotros debemos tener cuidado entonces. Piensen por un momento, todos los medios de comunicación alientan a tomar decisiones en oración, alientan a consultar la palabra, alientan a escuchar el consejo bíblico. Hay anuncios por todos lados que tengan versículos ahí. No. Noticia de último momento. Vivimos en una sociedad atea. ¿Pero tiene una religión? Sí, es solo para calmar un poco la conciencia. Pero es una sociedad que va caminando en contra de Dios, y todo lo que hace tiene ese propósito: sacar a Dios de todos lados, principalmente de la mente de las personas. Ahora, escuche esto. La verdadera sabiduría consiste en esto: vivir tu vida en dependencia de Dios en cada área. Esa es la verdadera sabiduría. En la medida que tú consideras a Dios y dependes de Él en cada área de tu vida, familia, y tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio, tu día a día, en la mañana, en la noche, en cada actividad, proyecto, plan, en tus estudios, cada medida, en la medida que tú consideras a Dios, en esa medida es como tú eres un hombre o una mujer sabia. De ahí el chico sabio que aún antes de ponerse a estudiar para un examen, o aún antes de hacer el examen, se encomienda a Dios. Y no porque no haya estudiado, sino porque sabe que aún lo que estudió es de la gracia de Dios, que mueva sus neuronas, que las active para que se acuerde lo que estudió. Peor aún si no estudió. Esa es la dependencia de Dios. ¿Cuántas veces has orado, por ejemplo, antes aún de hacer la comida para tu familia, sabiendo que de Dios es la gracia para todo? Porque si aún tomamos un vaso de agua o comemos una fruta, todo debemos hacerlo para gloria de Dios. La verdadera sabiduría, escucha, no es tuya. ¿O sí? No. Esa viene de Dios, ya lo dice Santiago, ¿cierto? El que tenga falta de sabiduría, que pídala a Dios, y Él va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, si yo necesito sabiduría aún para levantarme temprano, para estar a tiempo, Señor, dame por favor esa sabiduría, porque en mí ya me di cuenta que no está, no la tengo. Como padre o como madre, como esposo o esposa, no tengo la sabiduría para dirigir mi vida en los mandamientos de Dios. Pues eso me lleva a depender de Él. ¿Se da cuenta a qué grado nuestro pensamiento tiene que cambiar en la vida cristiana? Por eso es que en la carta a los Romanos, Dios nos habla ahí, Romanos 12, versículo 2, véanlo conmigo. Romanos 12, 2 nos dice ahí: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando venimos a la iglesia, nos integramos al pueblo de Dios,
cuando venimos a Cristo, creemos en Él y venimos a la iglesia, debemos venir o debemos integrarnos a ella con un pensamiento. Tengo mucho que cambiar de mi forma de pensar, de mi forma de vida, de todas las ideas que tengo, y tengo que aprender qué es lo que Dios dice acerca de esto o aquello. Podemos ser como esos clásicos consejos, ¿cierto? Donde decía en el siglo pasado, la gente empezaba a sentirse mareada y entonces le decían, bueno, tal vez se te bajó la presión. Entonces decían, mira, la mejor para presión baja, ponte un poco de sal abajo de la lengua. Y la gente entonces comenzó a ponerse sal debajo de la lengua hasta que se murió y ya no pudo hacer nada, ¿verdad? Pero ya en este siglo dicen los médicos, pues sí, usted puede hacer eso, pero si usted no se toma su medicina para la presión, usted se va a morir, se puede desmayar y le puede venir un paro cardíaco. Pero muchas personas murieron porque dijeron, no, mi remedio es la sal y con eso suficiente. Cuando ya nos damos cuenta de que a veces las ideas que se tienen, cierto, pueden ayudar un poco, sin embargo, no es hasta que se va la verdad, en ese caso médica, para entender que es un padecimiento que hay que tratarse, ¿cierto? Así sucede en nuestra vida cristiana. Traemos todo un paquete de ideas, toda una enseñanza de los padres, de los abuelos, de los compadres, de la sociedad, y cuando llegamos a Cristo, decimos, bueno, yo ya sé cómo hacerle aquí, ya sé de qué manera, y conforme nos enfrentamos a la palabra, vamos a ella y decimos, no, pues no sé nada, realmente tengo que aprender. Incluso aquí nos dice que en el versículo 19, que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Léase de esta manera, la sabiduría del mundo es una actitud insensata de frente a Dios. Es decir, esta palabra insensatez, que significa necedad o locura, es un sentido de que esta sabiduría rechaza a Dios. Es incompatible, no se puede relacionar con Dios. A donde voltees vas a encontrar consejo del mundo que está en contra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de los médicos del mundo te dicen, mire, lo primero que usted tiene que hacer para tratar con esta enfermedad es ayuno y oración? Creo que no. Aquí hay un tratamiento que le cuesta 200 mil millones de pesos y con este tratamiento usted va a sanar. Y si usted pone su fe en el tratamiento, usted va a sanar. Y entonces el corazón es dirigido ya no a Dios, ya no a su poder, a su grandeza, a su misericordia y bondad, sino a la medicina. Nosotros tenemos que saber discernir estas cosas. El mundo hoy promueve religiones, filosofías, creencias, y la mayoría de ellas intentan hacer esto. Quieren tomar tu corazón y decir, mira, pon tu fe en esto, pon tu fe en aquello, pon tu fe en esta otra cosa, cualquier cosa, una piedra, un animal, una pirámide, el sol, los astros, el horóscopo, el billete de lotería, las apuestas, lo que sea, cualquier otra cosa que no sea Dios. La educación excluye a Dios, la moral excluye a Dios, la política excluye a Dios, la sociedad en general excluye a Dios, los medios de comunicación excluyen a Dios, todo el mundo quiere sacar a Dios de los corazones. ¿Por qué? Porque es un rechazo abierto hacia Él. Dios no está de acuerdo con eso, por eso dice ahí más adelante, versículo 19, entonces, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esta es una cita de Job 5, acompáñenme ahí en sus Biblias. Job 5, versículos 12 al 14. Observen ahí en Job 5 cómo dentro de esta revelación, dentro de este libro, se habla acerca del carácter de Dios. Job 5, 12
La palabra dice, hablando acerca de Dios, dice que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. ¿Sabes cómo es que Dios prende a los sabios en su astucia? ¿Sabes cómo es que Dios derriba la sabiduría de este mundo? En primer lugar, porque ahí hay dos maneras. Número uno, veanlo, versículo 12, frustra sus pensamientos. Ellos dan vueltas y vueltas y vueltas tratando de encontrar el origen del mundo, del hombre, del universo. Y cuando creen que ya han llegado, dicen, nos hemos dado cuenta que en Marte pudo haber vida, pero no estamos seguros de absolutamente nada. Ellos dan vueltas y vueltas. ¿Cómo puede ser una sociedad ideal? ¿Qué tiene que hacer un gobierno para que la sociedad sea feliz? ¿Cómo podemos tener una economía perfecta? Y están ahí los gurús y todos pensando, ¿y cómo le hacemos para que el peso suba, el dólar baje, y para que la sociedad esté en calma, y para que haya paz, para que no haya tanta violencia, para que no haya enfermedades? Y todos ellos están pensando y pensando y pensando, pero no llegan a un acuerdo. Y ahora fue un partido, y luego lo suplantó otro, y luego llegó otro, y va a llegar otro, y todos ellos tienen que prometen tener la solución a los problemas. Se van a dar cuenta de una cosa, que siguen extraviados. Hacen un acuerdo para resolver un conflicto con el país del norte, y cuando las cosas parecen que ya están en calma, surge un conflicto con el país del sur. Y ahora se hace otro problema. Sacan una medicina para poder resolver una epidemia que se generó en varios estados del país. Y cuando parece que ya se ha controlado, surge una nueva enfermedad por acá. Dios entonces va derribando su sabiduría y diciéndoles, no funciona, porque me están excluyendo a mí. Es decir, no vas a encontrar en los maestros del mundo la respuesta, ¿cierto? No puedes ir a los maestros de las universidades para decirle, ¿y qué es lo que usted piensa acerca del origen del hombre? Porque lo que vas a encontrar va a ser una respuesta, en su mayoría, contraria a Dios. No vas a ir a los noticieros del mundo para preguntar, ¿y cuál es la solución a nuestros problemas? No vamos a encontrar en los amigos del mundo esa respuesta. Tenemos que ir a la palabra de Dios y decir, Señor, solo tú tienes la respuesta. ¿Qué es lo que tú dices acerca de la manera en que debo vivir? ¿Cómo resolver este conflicto? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué actitudes? ¿Qué pensamiento? ¿Qué proyectos? ¿Qué planes? ¿Qué debo hacer? Señor, yo quiero depender de ti. Y eso es en gran medida la evidencia de un corazón cristiano. Noten en el versículo 19 que dice que Él prende a los sabios en su astucia. ¿Ven eso? En su astucia. Esa es una palabra que habla de una actitud. El lobo es uno de los animales similares al león. El lobo puede quedarse, es un animal astuto. ¿A qué se refiere eso? Bueno, el lobo puede estar observando a la presa y ni un cohete lo mueve. Puede quedarse ahí quieto, viendo la oveja y pensando, viendo cómo va a atacar. Y el lobo tiene una característica, que no se mueve con nada. El lobo da por hecho que va a matar a su presa.
El lobo, cuando observa que hay una presa, antes de atacar la presa, llama a la manada de lobos, porque da por hecho que la presa ya va a estar muerta. Por eso es que los lobos están regularmente uno ahí y detrás hay una manada. Él es el líder, él va primero, pero ya ha llamado a la manada para decirle: ya tenemos comida. Esa palabra astucia tiene que ver con personas que ya dan por hecho que van a lograr una vida feliz. Dan por hecho que estudiar una carrera les va a dar la prosperidad, el estatus, el nivel social que tanto han anhelado. Dan por hecho que van a vivir muchos años, que van a tener salud, que van a tener hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Dan por hecho que el dinero que puedan ganar les va a dar la felicidad que siempre han anhelado. Un ejemplo de ello, este es un pensamiento común en los jóvenes. Ellos piensan que al obtener el trabajo que les dará el dinero, que les dará las cosas que siempre han anhelado, esto automáticamente va a dar ¿qué? Felicidad. Esa clase de pensamiento es astuto. Entonces Dios dice: yo destruyo el pensamiento astuto, que da por sentado que sin mí va a hacer su vida feliz. Ahí encontramos la razón de por qué hay tantas vidas que han venido al fracaso, económicamente, familiarmente, matrimonialmente, en aspectos de negocios. ¿Por qué nuestra sociedad tiene tantos fracasos, tantas frustraciones? Porque Dios continuamente se ocupa de estar destruyendo su pensamiento astuto. Vean lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 16. Romanos 3, 16. Esto es lo que Dios hace. Romanos 3, 16. Vean lo que dice ahí: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? Habla desde el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y entonces comienza a hablar de las consecuencias, y en el versículo 16 dice: quebranto y desventura le esperan en sus caminos. ¿Se da cuenta de la razón por la cual el cristiano ha sido llamado a depender de Dios, a caminar con Dios, a seguir la voluntad de Dios, a considerar y obedecer sus mandamientos? Porque nuestros pensamientos no son de inicio los pensamientos de Dios. Y si nosotros perseveramos en nuestros pensamientos sin Él, escucha, Él va a destruir tu astucia. Él va a destruir tu plan perfecto, excelente, egocéntrico, autónomo. Un plan que va a fallar. El plan de cada persona al final de su vida es este: viviré, trabajaré, me esforzaré, disfrutaré, obtendré, y al final de todo iré con Dios. Y Dios dice: ¿qué crees? Estás equivocado. No es así. Entonces, cuando las cosas comienzan a complicarse, ellos entonces preguntan al psicólogo, y preguntan al psiquiatra, y preguntan al médico, y le preguntan al político, y le preguntan a los sabios de este mundo, pero no le preguntan a Dios. Y lo que Dios dice es: no hay paz para el impío. No hay paz. En una ocasión le preguntaron a Gandhi, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para la paz? Ya saben ustedes que este hombre, muy seguido en todo el mundo, considerado por su sabiduría, dijo lo siguiente. Esta es una frase que ha quedado ahí, y donde él dijo: esta es la clave para la paz.
dijo, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Yo me quedé igual. No hay camino para la paz es el camino. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Yo soy el camino. Dios entonces frustra los planes. Vean por favor conmigo en 1 Corintios capítulo 7, ahí versículo 31, el apóstol está hablando a ellos y les dice, 7:31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es en Cristo como puedes encontrar el objetivo de tu vida. Es en Cristo como puedes encontrar la sabiduría necesaria para guiar tu vida para gloria de Él. Es en Cristo como puedes encontrar lo necesario, la paz necesaria, las bendiciones necesarias y la sabiduría necesaria para llevar la palabra a otros, para vivir la vida cristiana, para luchar con el pecado, para tomar decisiones correctas, para guiar a tu familia, para fortalecer tu matrimonio en sus caminos. Solo en Él. Solo en Él. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, dice el canto. Solo en Él puedes encontrar o puedes comprender la razón de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me ha puesto en este lugar, en esta ciudad, en esta familia, en esta iglesia? Y Dios dice, estás ahí para vivir la vida cristiana, para llevar el mensaje de salvación a otros y para adorarme con tu vida, en lo que haces, en tu hogar, en tu trabajo, con tu familia. Solo en Cristo puedes encontrar la verdadera paz, porque solo en Cristo puedes escapar de la condenación eterna y solo en Cristo puedes ir a la vida eterna. Y este debe ser nuestro mensaje al mundo. Solo es Cristo, y es lo que el apóstol Pablo, como hace un rato se mencionó el hermano Arturo, es lo que el apóstol Pablo dijo ahí en el capítulo 1. Solo me propuse saber una sola cosa, y este es a Jesucristo, y este, ¿qué? Crucificado. Capítulo 2, versículo 2. ¿A dónde llevará toda esa frustración? A la destrucción. Todo el sistema del mundo se va a acabar, hermanos. Este mundo no se va a hacer mejor. Este mundo va de mal en peor. Este mundo va a ser destruido. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo eso pasa, y sus deseos. La ciudad de Corinto era esplendorosa, hermosa, de grandes maravillas. Y todo esto cautivaba los corazones, pero no siempre fue así. En el año 395 después de Cristo, llegó ahí el general Alarico y la destruyó. Acabó con Corinto. Lo poco que quedó en el año 521 después de Cristo, lo destruyó un terremoto. Hoy Corinto es un pequeño poblado, principalmente formado por familias rurales, que se dedican ahí al pastoreo, al ganado, y ya dejó de ser la esplendorosa Corinto. ¿Por qué? Dios destruye la sabiduría del mundo. En el versículo 20 finalmente dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad, vano, significa vacío, inútil, sin propósito. La vida del hombre está centrada ahí en lo superfluo, secundario, y Dios continuamente en su palabra dice, mira, todo eso vano se acaba, todo eso se termina. ¿Recuerdan sus enseñanzas? Un joven
pidió su herencia a su padre para disfrutar de la vida, fue, la derrochó, se la acabó, perdió todo y quedó sin nada. Otro hombre había prosperado mucho, dijo: voy a dedicar mi vida a hacer mis graneros más grandes, y no consideró que esa misma noche se iba a morir. La vida sin considerar a Dios es vacía, es hueca, es vana, entretenida en proyectos, trabajo, familia, asuntos, deportes, películas, series, pero al final es una vida vana. Así que, conclusión, versículo 21, ninguno se gloríe en los hombres. La sociedad griega se gloriaba en los hombres, en la prosperidad, en la inteligencia, en el pensamiento, en el desarrollo de las artes, y los cristianos de Corinto estaban siendo influenciados. Hermanos, debemos discernir, debemos evaluar, debemos ver hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida, ¿cierto? Debemos pensar: mi vida está caminando en los propósitos de Dios, estoy dirigiendo mis pensamientos, mis decisiones, mi actuar en la voluntad de Dios, estoy claramente tomando de su sabiduría para que mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi casa, mi negocio, mi trabajo, todo esté siendo guiado para la gloria de Dios. Estoy yo sirviendo, predicando el Evangelio, usando mis recursos, tiempo, esfuerzo para servir a Dios. No vaya a ser que me encuentre yo viviendo como un profesante cristiano, pero en la sabiduría del mundo. Hermanos, no buscamos la aprobación de los hombres, sino la de Dios. No buscamos la complacencia de los hombres, sino la de Dios. Entonces, cuando tú centras tu vida en Él y Él se convierte en tus propósitos, entonces le glorificas. Necesitamos ser una iglesia centrada en la verdadera sabiduría, una iglesia centrada en los verdaderos objetivos de la vida, una iglesia centrada en Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das en tu palabra, y reconocemos tu gracia al traernos al conocimiento de la verdad, y es nuestro deseo permanecer en ella, y te damos gracias porque hoy hemos meditado y recibimos el aliento y la exhortación de tu palabra para permanecer en tu sabiduría. Señor, reconocemos la necesidad de esa sabiduría. La necesitamos. Y quiero pedirte, Señor, que como tus hijos, como iglesia, tomemos de esa sabiduría cada día y tengamos ese corazón dispuesto a ella. Que como padres, como esposos, como hijos, como hombres y mujeres, como jóvenes, como adultos, cada uno podamos evaluar cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Si es que estamos caminando en tu sabiduría o estamos dejando que las ideas del mundo nos gobiernen. Danos tu gracia, Señor, para darnos cuenta. Danos corazones con discernimiento. Guíanos, Señor, por favor, para que como cristianos sepamos vivir considerándote en cada área, dependiendo de ti. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, para que nuestros corazones crezcan en dependencia, en sujeción, y que cada una de las ideas con las que somos influenciados del mundo y que te excluyen sean sacadas de nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.